Bueno, chicos, entonces lo que vamos a hablar hoy es el tema de pared torácica, glándula mamaria y las regiones de la cavidad torácica. Bueno, entonces cuando hablamos de pared torácica, vamos a hablar básicamente de una cavidad que se ubica en la parte anterior y superior del tronco. Recuerden que el tronco va a tener, digámoslo, tres regiones grandes. Una posterior que se llama el dorso, una anterior superior que sería el tórax, que es lo que estamos viendo aquí, y una anterior e inferior que sería la cavidad abdominal. Entonces en la pared anterior del tórax o la cavidad del tórax podemos delimitar dos paredes, una anterior y una posterior. La pared anterior del tórax, como lo vemos aquí en esta imagen que está resaltada, en su parte superior va a estar delimitada por una abertura que se llama la abertura superior del tórax, donde su referencia es la primera costilla, y en la parte inferior hay otra abertura que corresponde a la abertura inferior del tórax, donde voy a encontrar un músculo que se llama el músculo diafragmático o el diafragma. El tórax, desde la parte anterior hacia la posterior o viceversa, está delimitado por las costillas. ¿Que en total cuántas tenemos? 12. 12 costillas por lado y lado. En total son 24. 4. ¿Listo? Entonces, esas costillas se unen anteriormente a este hueso que se llama el esternón, y en la parte posterior se unen a este hueso, perdón, a estos huesos que se llaman las vértebras torácicas. O sea que las costillas están relacionadas directamente con una vértebra torácica respectivamente. Entonces, en la parte anterior, el esternón va a estar conformado por tres partes: el manubrio, el cuerpo y el apéndice o proceso sifoideo. El manubrio presenta una serie de estructuras que se llaman incisuras. Entonces tengo la más superior, la incisura yugular. ¿Recuerdan cuando vimos cuello? De ella hablamos. La incisura clavicular, que está lateralmente, que aquí se une la clavícula y me forma la articulación esternoclavicular. Lateralmente el esternón va a tener unas incisuras o carillas articulares donde las costillas se unen. Y esto explica el por qué a las 7 primeras costillas se le llaman costillas verdaderas, porque se articulan directamente al esternón. Entre el manubrio y el cuerpo voy a presentar una región que se denomina el ángulo esternal, y este ángulo esternal puede presentar dos variantes: una que sea abultado o dos que sea deprimido. Si es abultado, se le conoce como pectum carenatus o pecho de paloma, y si está deprimido se le llama pectum excavatum. Y adicionalmente, este ángulo esternal está relacionado con la segunda costilla. ¿Listo? Hacia la parte inferior, entre el manubrio, entre el cuerpo y el proceso sifoideo, al igual que entre el manubrio y el cuerpo, hay una articulación cartilaginosa tipo sincondrosis, que se denomina la sincondrosis en la parte superior, manubrio esternal, y en la parte inferior, sifoesternal. Entonces, esas son las características de el esternón. Las costillas, excepto la primera y la segunda, van a estar ubicadas de una forma diferente. Entonces me devuelvo aquí para que la vea. Mire la primera costilla y mire las otras costillas. La primera costilla está, digámoslo, acostada.
o sea, está en una posición horizontal, y de la segunda o la tercera para abajo está en una posición vertical. Eso explica el por qué la primera costilla va a tener los mismos nombres de las costillas inferiores a ella, pero que su ubicación va a ser distinta. Con eso me refiero a esto. Las costillas tienen una cabeza y su cabeza va a tener dos carillas articulares. Mire que aquí tiene la cabeza. Va a presentar un cuello, también lo tiene. Tiene un tubérculo costal, también lo presenta. Tiene un cuerpo, también tiene cuerpo. En la parte inferior va a haber un surco. Aquí la imagen no me lo permite ver, pero está. Y va a presentar un ángulo. ¿Listo? La diferencia está en que la tercera costilla o de la segunda hacia abajo presenta un borde superior, un borde inferior, y la primera costilla no tiene borde superior e inferior. Va a tener cara superior y cara inferior. Y se le llama cara porque la parte más ancha de la costilla está orientada hacia la parte superior e inferior respectivamente y tiene una posición horizontal. De la segunda o tercera costilla hacia abajo voy a tener una cara externa y una cara interna, pero en la primera costilla voy a tener borde interno y borde externo. ¿Entienden la diferencia? Sí, profesor. ¿Sí? Hasta el anterior, sí. Bueno, permítame un momentico, chicos. Yo respondo. Listo, chicos. Bueno, entonces, cada costilla va a presentar fuera de las partes anteriores una condición adicional para poder formar unas articulaciones. Entonces, todas las costillas van a tener un cartílago costal. Ese cartílago se va a unir al esternón medialmente y me va a formar la articulación esternocondral o condroesternal. También lateralmente al cartílago costal, este se une a la parte ósea de la costilla y me forma la articulación costocondral o condrocostal. Y hacia la parte inferior, a partir de la séptima costilla hacia abajo, se presentan las articulaciones intercondrales. Entonces, como las costillas son 12 por lado y lado, vamos a hablar de una primera mitad. Las 7 primeras le llaman verdaderas. Y le dicen verdaderas porque se articulan directamente al esternón. Las siguientes 5 costillas les llaman costillas falsas. Y se les dice falsas porque no se articulan directamente al esternón. Y de esas falsas, las dos últimas se le denominan flotantes porque solamente están articuladas en la parte posterior. En la parte anterior no tienen articulación alguna. Hacia la parte posterior, las costillas se articulan con las vértebras torácicas. Entonces, el tubérculo de la costilla se articula a la cara articular presente en el proceso transverso de una vértebra torácica y me forma la articulación costotransversaria. Y la cabeza de la costilla se une a las caras articulares presentes en el cuerpo vertebral y me forma la articulación de la cabeza de la costilla. Al conjunto de articulaciones de la cabeza de la costilla y la articulación costotransversaria se le denominan articulaciones costovertebrales. ¿Qué serían estas dos articulaciones? Vení, yo tengo una pregunta. Dime.
Profe, ¿cuáles que son? Es verdad que dicen que a las personas que, digamos que, no sé si sean las mujeres. Bueno, entonces, entre las costillas van a haber unos espacios que se llaman los espacios intercostales. Entonces aquí tendremos espacios intercostales que van a estar delimitados por el borde superior e inferior de una costilla que se ubica sobre y debajo de otra. Y en esos espacios vamos a tener unos músculos que se llaman los músculos intercostales. Los músculos intercostales, entonces, son aquellos que van a intervenir en la respiración y van a estar presentes en esos espacios. Tomando como referencia el cartílago costal y el esternón, tengo el primer músculo intercostal que se denomina intercostal interno, que son estos que veo aquí, que tienen como referencia el cartílago costal. Luego voy a tener un músculo que sus fibras van a ir en sentido contrario a las fibras del intercostal interno. Si ustedes ven un poco en detalle, las fibras del intercostal interno van de lateral a medial, perdón, de medial a lateral y de superior a inferior. El intercostal externo, sus fibras van en sentido contrario. Míralas acá. Entonces aquí tenemos del cartílago costal hacia la parte posterior, tengo el músculo intercostal interno, y desde el cartílago costal hacia el esternón voy a tener el músculo intercostal interno. Sin embargo, por la cara interna de la cavidad torácica, voy a tener un grupo de músculos que va a presentar la misma orientación de los músculos intercostales internos, y ellos se denominan los músculos intercostales íntimos. ¿Listo? Posterior al esternón, tengo este músculo que lo voy a ver oblicuo, pero le llaman el transverso del tórax. Y aquí veo unos vasos sanguíneos que son los que me van a irrigar esta pared que se llama la arteria torácica interna en el caso de los hombres o mamaria interna en el caso de las mujeres. Muy bien. Yo les dije al comienzo que el abdomen, perdón, el tórax tenía dos aberturas, una superior y una inferior. La abertura inferior está dada por este músculo que se llama el diafragma. Entonces el diafragma es una especie de sombrilla, así, donde va a tener unos orígenes lumbares, unos orígenes costales y un origen external. Entonces va a llegar a un punto medio que corresponde a este punto que se llama el centro tendinoso del diafragma. Sin embargo, los orígenes costales van a presentar una estructura que se llaman los foliolos. En el centro tendinoso del diafragma hay un órgano muy importante que se llama el corazón, se va a relacionar directamente con él. Esta es la vista superior o la vista torácica y esta es la vista inferior. El diafragma va a presentar unos orígenes en la región lumbar, que son esos que señalo, que se llaman los pilares del diafragma, el del lado izquierdo y el del lado derecho. Estos pilares, especialmente el del lado derecho, están más abajo que el del lado izquierdo, y a través de un ligamento, que se lo señalo aquí, que se llama ligamento arcuado medio, van a delimitar un espacio, que aquí lo voy a ver también, por el cual pasa un vaso sanguíneo que se llama el hiato aórtico, por el cual pasa la arteria aorta. Este ligamento aquí se denomina el ligamento arcuado medio. Lateralmente voy a tener el ligamento arcuado lateral que se ubica en la parte superior de este músculo, que es el psoas mayor. Y lateralmente voy a tener el ligamento arcuado lateral que se ubica sobre este músculo, que es el cuadrado lumbar. Voy a tener ligamento arcuado medial y lateral para ambos lados.
En relación con el esófago, que es esta estructura, va a pasar a través de este orificio que se llama el hiato esofágico. Entonces, pasa al esófago acompañado de los troncos vagales. Recuerden que el nervio vago tiene dos vagos, uno a la derecha y a la izquierda. Y el último orificio corresponde a ese que acabo de señalar, que es este mismo, por el cual pasa la vena cava inferior. Y este orificio se denomina el orificio para la vena cava inferior. Entonces, al diafragma lo inerva un nervio que se llama el nervio frénico. Y el nervio frénico, perdón, ¿viene de qué parte? Había dicho. ¿De dónde se forma el nervio frénico? Profe, ¿no es en la parte cervical? Plexo cervical. En el plexo cervical, ajá. Plexo cervical, sí, señor. ¿Y cuáles son las ramas? Las ramas son C1 a C1 a C4. C4. Ajá. Bueno, C1 a C4, sí, esas son las ramas del plexo cervical, pero el nervio frénico, ¿de dónde se forma? Ese es de... Ay, Diosito. ¿Cómo? Se forma de C3, C4 y un aporte de C5. Entonces, el frénico son dos, descienden anterior a este músculo que señalo que es el escaleno anterior, pasa lateral al pericardio, da unos ramos pericardiofrénicos y va a inervar el diafragma. Entonces resulta que este nervio, cuando se irrita, se dice que genera una contractura involuntaria o un espasmo a nivel del diafragma, y eso se le llama hipo. Y cuando el nervio frénico se secciona, o sea, si cogiéramos y lo cortáramos a algún lado, va a presentar una disnea, una dificultad respiratoria, porque el diafragma, del lado donde haya sido cortado el frénico, no se va a poder contraer. Y por ende, el pulmón, cuando inhalamos, él se alarga longitudinalmente, entonces no va a poder permitir la entrada de aire. Y eso va a generar en una persona una disnea o dificultad respiratoria. Profe, vení. Voy. Pero en sí. Muy bien. Entonces ahora nos vamos a los músculos intercostales. Estos músculos van a actuar en un proceso que se llama la respiración. Entonces, la respiración fisiológicamente se define como el intercambio de gases entre el medio interno y el medio externo. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos? Tomamos aire. Ese aire tiene presencia de un gas, que es el oxígeno, que tiene una concentración del 21%. ¿Listo? Entonces, tomamos aire, ingresa a nuestros pulmones y se hace un intercambio gaseoso. ¿Qué gas sale? Dióxido de carbono. Dióxido de carbono o CO2. Entonces, hay unos músculos que se involucran en los dos movimientos ventilatorios, que se llaman inspiración o inhalación y expiración o exhalación. Entonces, ¿cuáles son los músculos principales en la inhalación o inspiración? La parte intercondral del músculo intercostal interno y los músculos intercostales externos y el músculo diafragma. Estos son los principales, o sea, lo que nosotros hablamos como agonistas. Y vamos a tener los accesorios.
o que también decimos sinergistas, que sería el esternocleidomastoideo y los escalenos medio, anterior y posterior. Ahora, ¿cuáles son los músculos principales en la exhalación o expiración? Entonces, los músculos del abdomen. Recto del abdomen, oblicuo externo, oblicuo interno y transverso del abdomen. Y tenemos la parte de los músculos intercostales, pero es no la intercondral, sino la intercostal, o sea, la parte costal de los músculos intercostales internos, que son los que actúan en la expiración o exhalación. Muy bien, entonces ya nos vamos. En la pared anterior del tórax tenemos una estructura que se llama la glándula mamaria. La glándula mamaria está presente en hombres y en mujeres. Lo que pasa es que por efecto de las hormonas en las mujeres crecen, en los hombres no. Entonces esta glándula mamaria va a presentar una areola, que es de un color un poco más oscuro, una papila mamaria, que se conoce en el argot popular como el pezón, donde van a haber unos polos lactíferos que están allí. E internamente vamos a tener las glándulas mamarias. Si quitamos la piel, entonces aquí ya vemos las estructuras propias de la glándula. Entonces tenemos un conducto lactífero que va a continuarse como seno lactífero y luego en el polo lactífero. Entonces recuerden que la secreción de leche va a estar dada por un estímulo mecánico que corresponde a la succión. Entonces, todos los que cuando estábamos bebecitos nos dieron leche materna, pues lo que hacíamos era succionar y generar un estímulo para poder obtener la leche, que es el mejor alimento que le pueden dar a los niños. En un corte lateral vamos a tener que la ubicación de la glándula mamaria va a estar comprendida entre la segunda costilla y la sexta costilla. La glándula mamaria, recuerden que puede o maneja un tejido graso que por efectos de la misma cantidad del mismo pues aumenta el volumen. Por eso las mujeres cuando dan a luz bajan de peso de manera natural amamantando a sus bebés. ¿Listo? Bueno, qué Dime. pena. Qué pena. ¿Puedes ver un segundito, por favor? Profe, en el chat estaban A la preguntando anterior. ¿en dónde está? La anterior, un momentico. Va a presentar unos nodos linfáticos. Entonces, aquí tengo los nodos linfáticos axilares y tengo los nodos linfáticos paraesternales. Entonces, la glándula mamaria puede presentar una serie de tumores, que esos tumores pueden terminar siendo pueden ser malignos o benignos. Entonces, las mujeres, y espero que ustedes lo hagan, en estos días fue el Día Mundial del Cáncer de Mama, creo que fue el 20 de octubre, las mujeres deben de hacerse el autoexamen. Entonces, niñas, ¿cómo se hace el autoexamen? ¿Usa la piedrilla? La piedrilla es una calcificación. Pero eso es algo normal. Sí, claro, a todos los hombres nos pasa. Y de hecho, hay hombres que cuando suben de peso, las glándulas crecen. Y eso le llaman ginecomastia. Crecen como, ¿han visto personas obesas que tienen puchecas? Literalmente hablando. Sí, profe. Qué bueno. Unos más grandes que otra. Por el tejido graso. Y eso tiene que ver también con la parte de que, digamos, si mi mamita tuvo puchecas grandes. ¿Herencia? Sí, herencia. Sí. Uh-huh. Ya. Sí, eso es por herencia. Hay niñas que vos las ves 12, 13 años, 14 sí, años, pucheconas. Uy, Sí. Y lo mismo que 30 años. planchas. Sí, como una plancha. Son magas.
Nada por delante y nada por detrás. Hacen magia. Sí. Pero recuerden, por ejemplo, chicos, las mujeres son mucho más que un par de senos y una vagina. Y niñas, los hombres es mucho más que un celular, una tarjeta de crédito, un carro, un celular. Oye, tengan eso presente. Porque hay mujeres que se acercan a los hombres dependiendo del carro que tengan, del celular que tenga, y no valoran lo que realmente tienen que valorar. Y hay hombres que hacen lo mismo. Dependiendo del tamaño de sus glándulas mamarias, se acercan o no. ¿Listo? Bueno, chicos. Entonces, dentro de la cavidad torácica vamos a tener unas regiones que se llaman las regiones pleuropulmonares. Los pulmones van a estar cubiertos por un tejido epitelial de revestimiento que se llama la pleura. Entonces, la pleura que cubre el pulmón izquierdo se le va a llamar la región pleuropulmonar izquierda, y la pleura que recubre el pulmón derecho se le va a denominar la región pleuropulmonar derecha. Y en medio, los pulmones van a delimitar un espacio que corresponde a el mediastino, y eso es un corte transverso. Muy bien. Ese mediastino, si yo lo veo o lo interpreto desde una vista lateral, yo voy a tener dos mediastinos. Un mediastino superior y un mediastino inferior. Entonces el mediastino superior va a estar delimitado desde la abertura mayor del tórax, la abertura superior, perdón, del tórax, se va de C1, perdón, de T1 a T4, y el mediastino inferior que va de T4 a T12. Si hago el análisis del mediastino desde la parte anterior hacia la posterior, voy a tener un mediastino anterior, voy a tener un mediastino posterior y voy a tener un mediastino medio. Y en el mediastino medio es el espacio donde está presente el corazón. Entonces aquí ya lo ven en un esquema general. Mediastino superior, recuerden, T1 a T4, mediastino inferior, T4, T12, y si voy de anterior a posterior, entonces tengo mediastino anterior, mediastino posterior, y donde está el corazón, mediastino medio. Muy bien, entonces ahora ya pasamos a la tráquea y los pulmones. Entonces cuando hablamos de tráquea, recuerden que la tráquea es la continuación de la laringe. Y la laringe, recuerden que está en el cuello, que está conformada por cartílagos, unos que son pares y otros impares, y hace parte de la vía aérea. La tráquea va a bifurcarse, que es esta, en dos bronquios. Se llama bronquio principal derecho e izquierdo respectivamente. Y el cartílago que permite esa bifurcación es este que señalo aquí, que se llama la carina. Entonces, la tráquea se ubica anterior al esófago. Yo decía el calzoncillo de Superman, eso sí ya lo aprenden, ¿no? Eso fue la palabra explícita que él dijo en la práctica. Yo, Yes, sí. Y mire que sí parece, aquí se lo puse rojito, parece. Entonces, la tráquea está conformada por anillos que tienen forma de C invertida, o sea, van a estar así. La parte posterior sería la abertura, y allí se van a relacionar con una membrana, que es esta que señalo aquí, que es la membrana esofágica. Entonces, entre anillo y anillo hay un ligamento que se llama el ligamento anular. Sin embargo, el primer ligamento, el que se encuentra entre el cartílago cricoideo y el primer anillo traqueal, se llama el cartílago cricotraqueal. Luego de la bifurcación, entonces la tráquea me forma dos bronquios, principal derecho, que es más corto y vertical, mira que es este, y el bronquio principal izquierdo, que es más largo y horizontal.
Y si ves en detalle la carina, su bifurcación está más hacia el lado derecho que hacia el lado izquierdo. Por ende, cualquier cuerpo extraño que se vaya por la vía aérea alta va a terminar normalmente en el pulmón derecho. Luego de los bronquios principales, estos se van a formar en bronquios lobares. Entonces el pulmón derecho va a tener 3 lobos, uno superior, uno medio, uno inferior. Por eso serían bronquio lobar superior, medio, inferior. Y el pulmón izquierdo tiene 2 lobos, lobo superior, lobo inferior. Por eso tengo bronquio lobar superior y bronquio lobar inferior. Y a su vez, los bronquios lobares se van a subdividir en bronquios segmentales, que para el lado derecho van a ser 10, para el lado izquierdo van a ser 9 u 8. Y a su vez el bronquio segmental se va a continuar en bronquiolo terminal, en el cual voy a tener los bronquiolos respiratorios y voy a encontrar el saco alveolar, donde voy a encontrar el alvéolo pulmonar. Y el alvéolo pulmonar es el espacio en el cual se hace el intercambio gaseoso, que era lo que hablábamos al comienzo. ¿Listo? Bueno. Profe, una pregunta. Contámelo. ¿Por qué las mujeres, hay mujeres que me han dicho que tiene un seno más grande que el otro? ¿Por qué pasa eso, siendo natural? Es normal porque el cuerpo no es 100% simétrico. ¿No es una enfermedad? No, no, para nada. Bueno, lo que pasa es que si tenés así, bueno, yo no sé detalles, pero va a ser una burrada. Tiene una copa 40D en una y en la otra 28, pues ahí sí hay una diferencia muy grande, creo yo. Pero siempre son asimétricos, o sea, no tienen el mismo volumen. Pero puede estar asociada, yo sí he visto personas, especialmente mujeres, que hay asimetría en sus glándulas mamarias, es porque tienen problema de espalda, por ejemplo, una escoliosis. Pero pues son asimetrías muy pequeñitas. También sé que, por ejemplo, a nivel de las rodillas, una está más arriba que la otra. Los testículos en los hombres, uno está más arriba que el otro, porque no somos 100% simétricos. ¿Listo? Bueno, Gracias, profe. dale, con gusto. Bueno, entonces los bronquios segmentales se van a nombrar dependiendo de la orientación que tengan dentro de cada lobo pulmonar. Entonces ellos van a presentar una letra, que es la letra S, que significa segmental. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos bronquio segmental apical, o sea, A mayúscula, P minúscula significaría apical, o sea, hacia el ápex. Vamos a tener bronquio segmental posterior, bronquio segmental anterior, que hacen parte del bronquio lobar superior. En el bronquio lobar medio vamos a tener el segmental apical, segmental lateral, segmental medial. En la parte inferior, adicionalmente a la letra S, aparece la letra B y esa significa basal. Entonces tenemos segmental basal medial, segmental basal posterior, segmental basal lateral y segmental basal anterior. Si me ubico en el pulmón izquierdo, voy a tener en el bronquio lobar superior segmental ápico posterior, o sea, A mayúscula y P mayúscula, segmental anterior. El pulmón derecho izquierdo presenta un lobo superior y dentro de ese lobo superior hay una parte que se llama la língula. Entonces voy a tener lingular superior, lingular inferior. En el lobo inferior del pulmón izquierdo, segmental apical, segmental basal medial, segmental basal posterior y segmental basal anterior. Entonces, esa es la distribución del árbol bronquial.
Aquí ya nos muestran el esquema, pero en colores. Entonces vamos a tener el pulmón derecho, el pulmón izquierdo en sus caras anteriores y en sus vistas mediales. Entonces tenemos esta distribución en colores, está dada por la región que está aireando o que ventila los bronquios segmentales. Entonces tengo para el superior segmental apical, segmental anterior, segmental posterior. Para el lobo inferior, segmental apical, basal inferior, basal anterior. Para el lobo medio, segmental lateral, segmental medial. Si me voy a la cara medial del mismo pulmón derecho, voy a tener apical, posterior, anterior, lobo superior, medial para el medio, apical para el inferior, basal posterior, basal inferior, basal anterior y basal medial. Si me voy al izquierdo, tendría ápico posterior para el lobo superior, anterior, para la língula, lingular superior, lingular inferior. Y para el lobo inferior tengo apical, segmental basal inferior, segmental basal anterior. En la cara medial, ápico posterior que se vuelve a ver, anterior, lingular superior, lingular inferior. Lobo inferior, apical, basal posterior, basal anterior y basal lateral. Bueno, ¿cómo vamos? Bien, profe. Como las guayaberas, colgados y por fuera. Bueno, entonces aquí tenemos que dentro de los pulmones hay lo que se llama la circulación intrapulmonar. Y esa circulación está dada por dos vasos sanguíneos que me van a llevar sangre. Entonces, la arteria pulmonar es esta. Normalmente por nomenclatura, si ustedes han visto los libros de Netter, las arterias se pintan de color rojo y las venas de color azul. Sin embargo, esta arteria, que es la pulmonar, me va a llevar sangre venosa. Por eso la pintan de azul. Y la vena, que nuevamente sería de color azul, la pintan de color rojo porque va a llevar sangre arterial. Entonces ellas vienen, la arteria pulmonar viene del corazón, va a los pulmones, llega a los alvéolos y hace el intercambio gaseoso a través del plexo capilar arterial y plexo capilar venoso. Allí se hace el intercambio gaseoso. Entonces volvemos nuevamente a ver las regiones pleuropulmonares, que ya los vimos, derecha e izquierda, que me delimitan los mediastinos, que también ya sabemos cuáles son. Y ya me voy a encontrar entonces con el pulmón. El pulmón va a estar cubierto, como lo dije hace un rato, por un tejido epitelial que se llama la pleura. Entonces la pleura va a tener dos componentes, una parietal que va hacia la pared y una visceral que va hacia el órgano. Entonces, esa pleura cuando cubre al pulmón va a generar como unos espacios. Entonces, la pleura que cubre el ápex del pulmón se le llama cúpula pleural. La pleura a nivel mediastinal genera un espacio que se llama el receso costomediastinal y a nivel del diafragma genera un espacio que se llama el receso costodiafragmático. Aquí ya vemos el pulmón, se le ha quitado la pleura y los pulmones van a estar divididos o delimitados por unas fisuras. Entonces, esta fisura que se llama la fisura oblicua en el pulmón derecho me va a delimitar el lobo superior del lobo inferior. Lo mismo sucede en el pulmón izquierdo. Tengo la fisura oblicua que me delimita el lobo superior del lobo inferior. En el pulmón derecho, que no está presente en el izquierdo esta condición, vamos a tener la fisura horizontal que me va a delimitar el lobo medio del lobo superior. Los pulmones van a tener unas
partes. Entonces, en la parte superior tengo el ápex, derecho e izquierdo. Tengo la cara diafragmática orientada hacia el diafragma. Voy a tener un borde anterior, un borde posterior. Aquí lo vemos. En el lobo superior del pulmón izquierdo tengo una saliente que es la língula, que es esta. Y vamos a presentar en la cara mediastinal esta estructura donde va a haber algo que se llama el ilio. Entonces, el ilio o pedículo pulmonar va a presentar tres estructuras: vena pulmonar, arteria pulmonar, bronquio principal. En el pulmón izquierdo, al igual que en el derecho, pero en mayor porcentaje en el izquierdo, tengo la impresión cardíaca, que es mucho más grande en el izquierdo que el derecho. ¿Por qué? Porque el corazón está orientado hacia el lado izquierdo. Muy bien. Aquí ya tenemos entonces la pleura. La pleura es el tejido que cubre el pulmón. Entonces tenemos una pleura pulmonar, que es la interna o visceral, y la pleura parietal, que sería la externa. Entre las dos se presenta un espacio que corresponde a la cavidad pleural. Aquí entonces la pleura, en relación con las diferentes partes del pulmón, va a recibir su nombre. A nivel de la cúpula, del ápex, cúpula pleural, perdón. A nivel de la región costal, pleura costal. A nivel del mediastino, pleura mediastinal. Y a nivel del diafragma, pleura diafragmática. Aquí la vemos en una vista anterior y aquí la vemos en un corte superior desde una vista, un corte transverso desde una vista superior. En esta placa podemos identificar entonces las diferentes porciones. Tengo la cúpula pleural, la pleura costal, la pleura mediastinal y la pleura diafragmática. Entonces, los pulmones pueden presentar diferentes condiciones. Una de ellas es que la cavidad pleural puede estar llena de aire, y a eso le llamamos neumotoras. Entonces el aire entra por algún evento traumático presente en el pulmón, entonces el aire no puede salir y lo va colapsando. Entonces allí se puede manejar de dos formas. Una es generar la descompresión a partir de introducir un catéter más o menos al segundo o tercer espacio intercostal. Como el aire es menos denso, asciende y puede salir. O la otra es hacer un tubo de tórax para que el aire pueda ser drenado a través de una trampa de agua. También se puede presentar agua dentro de la cavidad pleural. Se puede presentar sangre dentro de la cavidad pleural o combinación de agua y aire. En este caso hablamos de sangre y aire, pero también puede haber material purulento que puede estar afectando el pulmón. Entonces, ¿cómo es el procedimiento que se utiliza? Se le llama una toracocentesis, donde hago una incisura a una altura determinada de un espacio intercostal. Ese espacio intercostal, como les dije al comienzo, está delimitado por el borde inferior de una costilla y el borde superior de otra. Entonces, cuando se hace el corte, ¿qué capas debo de romper? La primera, que es la piel. Segundo, tejido graso. Tercero, músculos, que puede ser el serrato anterior, intercostal externo, intercostal interno, intercostal íntimo. Luego voy a romper una pleura. ¿Y cuál sería la primera pleura que voy a romper? ¿La visceral? La parietal, porque si rompe la visceral ya está dentro del pulmón. Recuerdan que les dije
que las costillas tenían un surco y ese surco se llama el surco subcostal y por allí pasa un paquete que se llama el paquete BAM, vena, arteria y nervio. Entonces, si haces el corte muy cerca del borde inferior de la costilla, puedes lesionar este paquete. Por eso se busca un punto medio entre el borde inferior y el borde superior. ¿Listo? Los pulmones van a presentar entonces una serie de estructuras linfáticas para hacer su respectivo drenaje. Recuerden que la linfa es, digamos, una vía paralela a los vasos sanguíneos, especialmente a las venas, para llevar material para ser sintetizado nuevamente o para ser desechado. Entonces, a nivel de los pulmones, vamos a tener los nodos pulmonares, los nódulos broncopulmonares, los nodos traqueobronquiales superiores e inferiores, los nodos traqueales, y luego vamos a llegar a los troncos broncomediastinales, a los cuales ellos van a drenar hacia las venas brachiocefálicas para luego llegar a las venas cavas. A la vena cava superior, perdón, porque solamente tenemos una. Listo, chicos. Bueno, entonces con esto terminamos la primera parte. ¿Les parece bien si hacemos un break y continuamos? Bueno, profe. Sigamos, profe. No, porque yo también soy ser humano, también me da hambre, también tengo filtración glomerular. Eso. ¿Sí me entendió? ¿Sabe lo que le quise decir? Ir al baño, ¿no? Ir al baño. Cuidado, se va por ahí. Sí, o me pongo una sonda pues y no me levanto del puesto. Ah, sí, ustedes como abusan. Posiblemente. No, ustedes sí se pueden ir porque ustedes cierran el micrófono, se van y yo sí tengo que estar hablando, yo sí no me puedo volar. Bien, bien. Y un pañal. ¿Ah? No, profe, porque uno se puede llevar el celular al baño y mientras orina. Ay, a veces toca así. ¿Qué? Hay veces toca como. Llevarse el celular para el baño, profe. Uy, no. Bueno, pues igual, menos mal, todavía no existen, los celulares no han llegado a transmitir los olores. Y no, y que no me vaya a ocurrir eso. Uy, qué descriptivo. Profe, cuando tú dices la primera parte es teoría y luego la segunda sería la práctica, ¿o qué? Pero la segunda es la teoría de corazón. Ah, vale. Ah, bueno, profe. ¿Y ¿Listo? de ahí sigue otra cosa? No, ahí ya, no, chao, sí, cada uno para su casa. Bueno, ustedes se quedan en la listo, suya, yo profe. quedo en la mía. No, bueno, profe. Ya se acabó la clase. Nos falta No. corazón. Que no, que vamos a ver un Nos va a dar break. Ya se iba a preguntar. Yo iba a gritar. Profe, ¿break de cuánto? 2 minutos, ¿Cuánto? 2 minutos. Wow. Ay, no. Ay, siempre les doy 15 minutos, hombre. Nos vemos a las y 20. A las y 25, pues, para que no van a chillar que... Bueno, profe. Listo, Qué vamos ahora. Duerman, duerman. Aprovechen y duerman.
Hola chicos, Hola, profe. ole, ¿bien o qué? Profe, Hola, profe. Bueno, ¿listo para terminar? sí, profe. Sí, profe. Pero tenés un ánimo, Miguel. No, profe, sí. Ay, ¿por qué? Si estaba aquí como desde la hora que usted nos dijo, estoy acá sentado. Ay, Yo ni me he movido de aquí. Exagerado. a creerle, pero bueno, está bien. Ay, profe, ¿cómo es que no me cree? Dijo a las 25, ¿no? Aquí estoy. ¿Y a dónde más me voy a ir? Me Ole, paré por el Profe. agua nomás. dímelo. ¿Profe, falta mucho de tema? Uf, como 4 horas más. No. Sí, puede ser, sí, 4 horas más. ¿Por qué? Profe, ¿Tenés afán? No, sino que no. Nada de lo que usted sea culpable. Ah, profe, yo dime. tenía una pregunta. Juliana Co. Cuéntame, Juliana. Profe, es que yo quería saber si usted iba a hacer la misma metodología del semestre pasado. El semestre pasado Del corte pasado. O sea, ¿las calificaciones son solo quiz o pensaba hacer parcial? hasta ahora, quizzes y parcial. ¿Quizzes y parcial? Bueno, profe. Muchas gracias. De nada, con mucho gusto. Bueno, chicos, vamos a hablar entonces de pericardio y corazón. Bueno, profe. Este man ya está comiendo. Sí, profe, me paré por el agua y por esto. Bueno, peloso. Manuel. No. Listo, chicos. ¿Ven la pantalla? Sí, profe. Bueno, entonces vamos a hablar de pericardio. Vamos a hablar de pericardio y corazón. Bueno, cuando hablamos de pericardio y corazón, entonces, bueno, tenemos que remitirnos nuevamente al tema de la ubicación. Entonces, recuerden que hablábamos de un mediastino, que el corazón está ubicado en el mediastino medio, que antes de él se ubica el mediastino anterior, posterior a él el mediastino posterior. En una vista lateral tengo el mediastino superior y el mediastino inferior. El corazón está cubierto por un tejido que se llama el pericardio, que es este. Va a tener como dos porciones, una externa que sería el pericardio fibroso, que es inextensible, que es rígida, y ese pericardio se va a relacionar con el centro tendinoso del diafragma, que fue lo que vimos ahora en el tema de diafragma. Ese pericardio va a tener entonces en la parte externa el pericardio fibroso y en la parte interna va a tener el pericardio seroso. El pericardio seroso a su vez se va a dividir en dos. Uno que va a ser la lámina visceral, que va a estar adherida directamente al corazón, y la lámina parietal. Y entre la lámina parietal y visceral del pericardio seroso, entonces tenemos la cavidad del pericardio, que es lo que permite que el corazón se pueda mover. ¿Listo? Aquí pues vemos una imagen real de lo que es el pericardio. Entonces, ese que están cortando aquí, ¿cuál es? Pericardio fibroso. fibroso. El pericardio fibroso. Muy bien. Entonces, y aquí el que están señalando, ¿cuál es?
Ujú. ¿Cuál es ese? Me fue el nombre. Ese sería el seroso. ¿Y este nervio cómo se llama? Frénico. El Ajá. nervio frénico. Muy bien. Estos muchachos están volando ya. Muy bien. Entonces el corazón lo podemos dividir inicialmente en dos mitades. Entonces vamos a tener una mitad derecha que lo vamos a llamar corazón derecho, circulación menor, circulación pulmonar o circulación venosa. Y tenemos una mitad izquierda que lo vamos a llamar corazón izquierdo, circulación mayor, circulación arterial o circulación sistémica. Adicionalmente, el corazón lo vamos a dividir en cavidades. Entonces tenemos dos cavidades superiores que corresponden a los atrios y dos cavidades inferiores que corresponden a los ventrículos. En la parte superior, los atrios presentan dos prolongaciones que se llaman las aurículas. ¿Listo? Entonces, probablemente usted vaya a escuchar o haya escuchado que dicen, no, es que el corazón tiene aurículas y ventrículos. Sí, es cierto, tiene aurículas y ventrículos. Sin embargo, las aurículas no son las cavidades superiores. Las cavidades superiores se llaman atrios y las inferiores se llaman ventrículos. Entonces, a los atrios van a llegar venas y de los ventrículos van a salir arterias. ¿Listo? Y las aurículas son prolongaciones presentes en los atrios. Adicionalmente, el corazón tiene tres laminitas, tres capas. La más interna se llama el endocardio. Una capa intermedia muscular se llama el miocardio y una externa se llama el epicardio. Y el epicardio corresponde a la lámina visceral del pericardio seroso. Muy bien. Entonces el corazón va a presentar unas caras. La primera cara es la esternocostal, que está relacionada con el mediastino anterior. ¿Qué estructuras podemos identificar aquí? Entonces la aurícula derecha, el atrio derecho, aquí hay un surco que se llama el surco coronario, ventrículo derecho, cono arterioso, ápex del corazón que hace parte del ventrículo izquierdo, el surco interventricular anterior, la aorta ascendente, aurícula izquierda y aquí sería pues el atrio izquierdo. Estas son las estructuras que yo puedo identificar en la cara esternocostal. Luego vamos a tener una cara pulmonar. Recuerde que el corazón mayormente está orientado hacia el lado izquierdo. Entonces esa cara pulmonar corresponde al ventrículo izquierdo. Y aquí voy a ver pues la aurícula izquierda y el atrio izquierdo. La cara diafragmática entonces es la que se relaciona con el centro tendinoso del diafragma y allí va a estar presente el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. Y otra cara es la base. Entonces la base es la que está ubicada en la parte posterior. ¿Y qué estructuras identificamos aquí? Atrio derecho, aurícula derecha, vena cava superior, vena cava inferior, arco callado aórtico, arteria pulmonar izquierda, arteria pulmonar derecha, atrio
izquierdo, aurícula izquierda, vena pulmonar superior izquierda, vena pulmonar inferior izquierda, vena pulmonar superior e inferior derecha, ventrículo izquierdo, seno coronario. Esas son las estructuras que puedo identificar en la base. Ahora nos vamos a la parte interna. Entonces, la parte interna corresponde inicialmente a la primera cavidad que vamos a analizar, que es el atrio derecho. Entonces, el atrio derecho es el sitio donde llegan las venas. ¿Qué venas llegan a ella? A él. Vena cava superior, vena cava inferior, y aquí tengo un orificio para el seno coronario, que es el punto en el cual llegan las venas cardíacas, que son las que están drenando la sangre del corazón. El atrio derecho va a presentar en su pared unos músculos que se llaman los músculos pectinados, que los vemos aquí. También esos músculos pectinados los puedo ubicar en la aurícula derecha. Entre el atrio derecho e izquierdo hay un septo o una pared que se llama el septo interatrial, que va a tener un orificio que corresponde a la fosa oval, donde hay una membrana, que es la membrana oval. Y esta membrana, ya cuando el bebé nace, se sella, porque cuando el bebé aún está en el vientre materno, la sangre pasa del atrio derecho al atrio izquierdo para hacer todo su proceso de circulación, porque la mamá es la encargada de hacer el intercambio gaseoso. ¿Listo? Del atrio derecho, ¿hacia dónde voy a continuar? El ventrículo derecho. El ventrículo derecho. Permítanme un momento, chicos. Bueno, chicos. Entonces, paso del atrio a qué sitio. Si paso del atrio, ¿a dónde voy? Al ventrículo, ¿no? Paso al ventrículo izquierdo. Entonces, entre el atrio y el ventrículo va a haber un orificio que se llama el orificio atrioventricular derecho, donde vamos a encontrar una valva. Entonces ya me paso al ventrículo derecho. Entonces aquí estoy. Entonces el orificio que les nombraba es este que está aquí. En él van a haber unas válvulas que se llaman las cúspides. Van a ser 3 para el lado derecho, que van a ser la cúspide anterior, la septal y la posterior. Las cúspides son una especie de paracaídas que van a estar ubicadas de esta manera. ¿Listo? Esas cúspides van a presentar unas cuerditas que se llaman las cuerdas tendinosas o las cuerdas tendíneas, que se van a unir a una elevación de la pared del ventrículo izquierdo, del ventrículo derecho, perdón, que se llaman los músculos papilares. Entonces los músculos papilares, así como las cúspides, van a ser anterior, posterior y septal. Y las cuerdas tendinosas son estos hilitos aquí muy delgaditos que estamos viendo. Entonces, ¿qué sucede? Como la sangre viene en favor de la gravedad, porque viene del atrio del ventrículo, lo que hacen ellas es que están orientadas de esta manera, y cuando se contraen, hacen esto para generar un espacio y que la sangre pase allí. Adicionalmente, en la pared del ventrículo vamos a encontrar, fuera de los músculos papilares, unos espacios que corresponden a las trabéculas cárneas o trabéculas carnosas, que algunos autores lo consideran como los músculos papilares secundarios. Entonces, del atrio
perdón, del ventrículo hacia dónde voy o qué sale del ventrículo. Del Ahí no va ventrículo. para... Profe, ahí es donde ahí sale la arteria pulmonar. De ahí sale. Entonces de los ventrículos recuerden que salen las arterias. Entonces del ventrículo derecho va a salir el tronco pulmonar que luego se forma en las arterias pulmonares derecha e izquierda respectivamente. Entonces las arterias, entre las arterias que salen, que se relacionan con los ventrículos, vamos a tener unas estructuras que se llaman las valvas pulmonar y aórtica respectivamente, donde tenemos unas válvulas que se llaman las válvulas semilunares y las válvulas van a estar dispuestas de esta manera. ¿Y por qué lo están? Porque la sangre va en contraflujo, o sea, va en contra de la gravedad y si se devuelve, pues van a llegar aquí, la va a recibir. Entonces vamos a tener una anterior, una derecha y una izquierda. ¿Listo? Entonces esto es lo que encontramos aquí porque la sangre sale en este sentido. Ahí es por donde pasa la sangre que viene desde miembros inferiores. No, la sangre que viene de miembros inferiores llega a través de la vena cava inferior. Pasa al atrio, Ya. del atrio al ventrículo y del ventrículo sale. Por eso esta sangre es una sangre venosa. Porque viene por aquí, pasa aquí y sale aquí. Ya. Y del tronco pulmonar, entonces van a ir hacia los pulmones. Por eso les decía cuando vimos el tema de pulmón, que estas venas, estas arterias están llevando sangre venosa. Por esa explicación. Por eso les dije al comienzo que el corazón se divide en dos mitades, un derecho y un izquierdo. ¿Listo? Bueno, entonces, la sangre se va a los pulmones y ¿qué vaso sanguíneo lo traen? Venas. Muy bien. ¿Venas qué? Pulmonares. Pulmonares. ¿Y a dónde llegan? Al ventrículo izquierdo. Bueno, te adelantaste mucho. Llega al atrio izquierdo. Estás caliente, bueno. estás caliente. Casi te quemas. Entonces llega aquí, al atrio. Y del atrio izquierdo va a pasar a través de un orificio que si está entre el atrio y el ventrículo izquierdo, ¿cómo se llama el orificio? ¿Cómo se llama el orificio? Entre atrio y ventrículo izquierdo. Atrio ventricular izquierdo. Y allí me voy a encontrar una valva que es la valva mitral o la valva bicúspide, donde voy a tener dos cúspides, una cúspide anterior y una cúspide posterior. Y presento lo mismo, músculos papilares, cuerdas tendinosas. ¿Listo? El ventrículo izquierdo tiene una propiedad o una característica muy exclusiva de él. Es que su miocardio, mírenlo, es más grueso. Mire la amplitud, mire el grosor, el espesor, en comparación a la pared del ventrículo izquierdo o el miocardio derecho, perdón. ¿Por qué cree que el miocardio del lado izquierdo es más grueso? Por la sangre que pasa por ahí. Bueno, estás tibio. ¿Por qué creen que el músculo del ventrículo izquierdo es más grueso? ¿Por qué creen? Escribieron por el chat que por la presión ejercida sobre las paredes. Exactamente, porque el ventrículo izquierdo es el responsable de enviar la sangre hacia todo el cuerpo.
esa es la explicación. Entonces, del ventrículo izquierdo, ¿qué vaso sanguíneo va a salir? ¿Una arteria o una vena? Arteria. Arteria. ¿Y qué arteria Avena. sería? ¿Qué arteria no. sería? ¿Cómo se llama la arteria más importante del cuerpo? Aorta. La arteria Oh, aorta, aorta. sale de allí. Entonces, la arteria, entre el ventrículo y la arteria hay una valva que se llama la valva aórtica, que ya se las muestro. Entonces, esta valva, pero me adelanto aquí, que es esta, está conformada por 3 válvulas, que son las semilunares, derecha, posterior e izquierda. Estas válvulas van a tener un punto donde convergen todas, que se llama la lúnula, y un punto libre, que se llama el nódulo, que todos los tienen. Entonces, ¿qué hacen ellas? Se unen y se cierran, y como van estas, la sangre va en contraflujo porque va en contra de la gravedad, la sangre cuando se regresa va a llegar aquí. Y la del lado derecho y lado izquierdo presentan 2 orificios. Aquí vemos uno y aquí vemos el otro, que son los orificios que me van a permitir la formación de las arterias coronarias, derecha e izquierda respectivamente. ¿Listo? Entonces, hay una dinámica entre las 4 válvulas que tenemos. ¿Cuáles son las 4 valvas? Perdón, no válvulas. Tenemos la tricúspide, la bicúspide, la aórtica y la pulmonar. Esas son las 4. Como el corazón tiene 2 movimientos, uno que se llama sístole, que es de contracción, y otro que es diástole, de relajación, entonces ellos, ¿qué es lo que hacen? Están en un juego permanente. Entonces aquí vemos las valva pulmonar y la valva aórtica está sellada. O sea, si está sellada, ¿en qué movimiento está? ¿Diástole? Está en diástole, porque mira que la bicúspide y la tricúspide está relajada. O sea que están recibiendo. Aquí tenemos una diástole ventricular. Y aquí pasa lo contrario. Están selladas. Y mira que la aórtica y la pulmonar están abiertas. Esto sería una sístole ventricular. O sea, están eyectando la sangre para que pasen respectivamente por el tronco pulmonar y la aorta. Entonces aquí vemos en un esquema la relación de las ventrículos con las diferentes estructuras. Entonces mira, aquí tenemos atrio izquierdo, aorta, y aquí lo que hacemos, se partió, es para poder entender la configuración de las válvulas semilunares. Míralas aquí. ¿Listo? Aquí tendríamos la derecha, aquí tendríamos la izquierda. Lo que les dije, la sangre se devuelve, llega allí y me va a formar las arterias coronarias. Entonces, a partir de ese orificio que vimos en las válvulas semilunares, se forman las coronarias, que van a ser 2. Una que es la coronaria derecha y otra que es la coronaria izquierda. Desde la coronaria derecha voy a tener ramas para la aurícula derecha, el atrio derecho, el cono arterioso, la cara anterior del ventrículo derecho, una que se va por el margen que se llama la marginal derecha. De la izquierda voy a tener ramas para una que se va hacia la parte posterior que se llama la circunfleja, otra que desciende entre los ventrículos, interventricular anterior o descendente anterior, otras que se van hacia la cara anterior del ventrículo izquierdo. En la parte posterior
la coronaria derecha, me va a dar la interventricular posterior, me va a dar las ramas para la cara posterior del ventrículo izquierdo, voy a tener las ramas para la parte posterior del atrio izquierdo. De la izquierda voy a tener una que se va por el margen, por todo el borde, que se llama la marginal izquierda. Las venas que drenan la sangre del corazón se llaman las venas cardíacas. Entonces esas venas van a ser acompañando a la coronaria izquierda, tengo la vena cardíaca magna o mayor. Acompañando a la coronaria derecha, tengo la vena cardíaca parva o menor. En la parte posterior voy a tener la vena cardíaca media, que va a drenar su sangre al orificio del seno coronario que está dentro del atrio derecho. Entonces aquí tengo el seno coronario, donde las venas van a llegar al atrio derecho. Entonces, el corazón va a tener su propio sistema de corriente, y a eso se le conoce como el sistema conducente cardíaco. Entonces, el corazón, a la altura de la aurícula derecha, tenemos el nodo sinusal o nodo sinoatrial. Va a presentar unos tractos que denominamos internodales, anterior, uno intermedio y uno posterior, que van a llegar hacia el nodo atrioventricular, que está entre el atrio derecho y el ventrículo derecho, y de allí voy a tener hacia la parte superior una rama que corresponde al haz de Bachmann, que lo vemos aquí, y luego a la altura del septo interventricular vamos a tener el haz de His, que me va a generar dos ramas, una izquierda y una derecha. Estas ramas, ¿qué es lo que me llevan? Pues los impulsos eléctricos que van a permitir que el corazón funcione de manera sincrónica y normal. A partir de las de His, entonces tengo la cruz izquierda y la cruz derecha. Esas cruces van a terminar en un plexo que se denomina el subendocárdico, que está por debajo del endocardio, donde están las fibras de Purkinje. ¿Eso lo vemos? No, porque esos son tejido muy pequeño, pero sí podemos identificar su recorrido. Entonces, el corazón, desde Profe, el punto de vista... Dime. ¿puedes devolverte un ratico en la diapositiva anterior? Claro que no. Ya, gracias. Entonces el corazón va a tener algo que se llama la fisiología valvular, que es la sincronía entre las cuatro válvulas. ¿Y qué van a hacer allí o qué hacen? Entonces esto. Y a eso se le llama el ciclo cardíaco, que es la apertura y el cierre de las válvulas para permitir el llenado de los ventrículos y la expulsión de la sangre que está en ellos. Ese ritmo está dado por acción del sistema conducente cardíaco. Cuando eso se pierde, pues se presenta una arritmia. Entonces, ¿quién me inerva el corazón? Pues nuestro gran amigo y conocido nervio vago desde el punto de vista del componente parasimpático. Y desde el punto de vista simpático, pues tenemos unos nervios que vienen de un tronco que se llama el tronco simpático, con cada una de estas estructuras que lo vemos aquí. Entonces, ¿qué sucede con el parasimpático? Él hace que el corazón funcione de una manera tranquila, normal, sin ser consciente de eso. O sea, nosotros no somos conscientes si está funcionando o no. Y el simpático es el que nos acelera, por ejemplo, por una acción de respuesta frente a un estímulo. Si yo les digo ahorita, saquen una hoja y vamos a hacer un parcial.
De este depende la nota del semestre. Pues posiblemente algunos de ustedes se van a emocionar, van a comenzar a sudar y su corazón va a comenzar a latir más rápido. Es por eso, porque hay un estímulo fuerte. Ustedes van a hacer algo que se llama la auscultación. ¿Y qué van a auscultar? La apertura y el cierre de las valvas. ¿Y cuáles son? Aórtica y pulmonar, que aquí las vemos. Aórtica, pulmonar, la tricúspide y la mitral. La tricúspide está entre ¿qué? ¿Entre qué y qué? El atrio y el ventrículo derecho. ¿Y la bicúspide? ¿La bicúspide entre qué? Entre atrio y ventrículo izquierdo. Muy bien. ¿Y la aórtica? ¿Entre qué y qué? Entre la arteria aorta y el ventrículo izquierdo. Bien. ¿Y la pulmonar? Entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar. Muy bien. Entre el tronco pulmonar. Bien pelado. Ya, el sonero lo Sonero de la parcial. elección Profe, ya, que parcial. pase, que pase. Ya, déjalo que pase, hombre. Salten aquí y reclamen, ¿qué? El ¿Una mosco. décima? ¿Una mosca? Y me salte aquí y reclame un mosco. Las arterias pueden presentar una obstrucción y esa obstrucción está dada por unas placas que se llaman ateromatosas. Entonces, cuando la luz de la arteria, o sea, en la parte interna, se obstruye, a esa luz, a esa condición se le llama una ateroesclerosis, que es la acumulación de placas ateromatosas. Y la presencia de placas ateromatosas hace que la parte externa de la arteria presente una rigidez a la cual se le denomina arterioesclerosis. O sea, una es consecuencia de la otra. ¿Listo? Y eso puede generar que no le llegue sangre a un tejido. Y si no le llega sangre a un tejido, a eso lo consideramos un evento isquémico, una isquemia. Y la isquemia, pues ya les dije, no llega líquido, no llega sangre, obviamente no va a llevar oxígeno, entonces el tejido se muere y eso se llama una necrosis tisular. Por eso, chicos, nosotros tenemos o no tenemos infarto. Nosotros no nos preinfartamos. Entonces tenemos un infarto. Que sea de pequeña, mediana, gran escala, que sea silencioso o que no sea silencioso, tenemos un infarto. ¿Listo? No es que dicen, no, es que tiene un preinfarto, no tiene signos de un infarto. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Pues tomar un electro, tomar unas muestras de sangre para ver si hay unas proteínas que son indicadoras de el infarto o no. Aquí vamos a presentar hay una muerte, hay un infarto del miocardio por una obstrucción de la coronaria derecha. Entonces se hace algo que se llama el bypass. Entonces escoger una vena, cogen la vena, entonces la pegan desde la aorta ascendente y hacen el puentecito. Pero también ahorita hacen algo que se llama ponen un stem y ¿cómo se llama el otro procedimiento? Que introducen algo por la arteria femoral. Se me va el nombrecito. ¿No, profe? ¿Cómo? Cateterismo. Hacen un cateterismo. Que entran por la femoral y llegan hasta arriba. ¿Listo? Para poder quitar la obstrucción que está presente a nivel de la arteria que está taponada. Listo, chicos.